Después de 10 años de que me excluyeran de cada viaje familiar por considerarme un amargado y sin dinero, compré una villa con vista al mar en las Bahamas. Cuando mi hermana se enteró y me pidió que su familia se hospedara gratis este verano, le dije, lo siento, pero ese lugar es solo para gente interesante. Colgó el teléfono y no ha vuelto a dirigirme la palabra. Me llamo Mateo, tengo 35 años y, durante la última década, he sido el hombre invisible de mi familia. El que no aparece en el itinerario de vuelos. El que recibe un llavero de recuerdo mientras los demás vuelven con quemaduras de sol, anécdotas privadas y risas compartidas. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que sí contaban conmigo. El cambio empezó cuando dejé de aceptar ayudas económicas y empecé a decir que prefería una vida más sencilla. Desde entonces, las invitaciones se fueron apagando sin ruido. Decían que yo era demasiado aburrido, que no tenía dinero suficiente, que no era lo bastante divertido como para justificar un pasaje extra. Y, durante un tiempo, terminé creyéndolo. Al principio no dolía tanto. Estaba en modo supervivencia, apenas llegando a fin de mes, trabajando como freelance en soporte técnico mientras encadenaba pequeños empleos. Vivía en un diminuto apartamento de un solo dormitorio, encima de una lavandería que olía a detergente las 24 horas del día. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar conversaciones ajenas sin intentarlo. Tenía sueños, claro, pero parecían ridículamente lejanos. Así que cuando mi hermana Giulia empezó a enviar fotos grupales desde Italia, su esposo Alessandro sonriendo con una copa de vino, sus 2 hijos posando con conjuntos de lino a juego, mis padres felices con helados en la mano, yo daba me gusta y seguía deslizando la pantalla. Me repetía que no pasaba nada, que ya me invitarían la próxima vez. Esa próxima vez nunca llegó. El verdadero quiebre ocurrió alrededor del 3er año. Era el cumpleaños número 60 de mi madre y la familia organizó un gran crucero para celebrarlo, Caribe, todo incluido, spa completo, actividades para niños, el paquete entero. Me enteré por mi primo Lorenzo, no por Giulia ni por mis padres. Cuando llamé a mi madre y mencioné el tema con cuidado, me respondió, cariño, pensamos que no te sentirías cómodo gastando dinero. No hubo ofrecimiento de ayuda, ni conversación, solo una descalificación silenciosa, como si yo fuera un extraño observando desde afuera. Me gustaría decir que me defendí, pero no lo hice. Terminé la llamada con una risa educada y un «no pasa nada». Esa misma semana pasé horas viendo tutoriales en YouTube sobre cómo reparar MacBooks rotos para poder pagar el alquiler. Por las noches me quedaba despierto preguntándome si algún día dejarían de verme como el fracaso de la familia. No era un delincuente. No causaba conflictos. Simplemente no ganaba lo suficiente. Y, al parecer, eso era imperdonable. Giulia, en particular, tenía un talento especial para la crueldad sutil. Comentarios envueltos en falsa preocupación, es una pena que nunca viajes, Mateo, te haría bien ver el mundo. O, deberías intentar ahorrar para un viaje, refresca mucho la mente. Lo decía alguien que no había trabajado a tiempo completo desde que se casó con Alessandro. Convertía la pasivo-agresividad en un arte. Un día de Acción de Gracias, en plena cena, sacó su teléfono y mostró a toda la mesa una presentación de fotos de su viaje a las Maldivas. Pensamos en invitarte, dijo mirándome directamente, pero Alessandro dijo que seguramente estarías ocupado con ¿qué es lo que haces exactamente? Cosas en línea, respondió él. Apreté la mandíbula, sonreí y me excusé para ir a la cocina. Mi padre me siguió y me dio uno de sus clásicos discursos, de hombre a hombre, que casi siempre consistían en justificar a Giulia. Tu hermana no lo hace con mala intención, dijo. Simplemente vive en otro mundo. No te lo tomes personal. Pero siempre era personal. No me invitaban porque no veían valor en mí. Y ese tipo de juicio, viniendo de quienes se supone que deben quererte sin condiciones, te va vaciando por dentro. Deja un hueco silencioso donde antes había calor. Año tras año, el patrón se repitió. Nuevos viajes, nuevos destinos, nuevas razones para no incluirme. Una vez Giulia armó un escándalo en el chat familiar porque olvidé felicitar a su hijo menor por su cumpleaños. Había trabajado doble turno y mi teléfono se quedó sin batería. Cerró su mensaje con, tal vez si realmente estuvieras presente para tu familia, te incluiríamos más. Esa frase se me clavó como un clavo oxidado en el estómago. Entonces empecé a desaparecer. No físicamente. Seguía respondiendo los mensajes de mi madre y asistiendo a alguna cena festiva ocasional. Pero emocionalmente me desconecté. Dejé de intentar demostrar que importaba. Volqué toda mi energía en el trabajo. Aprendí desarrollo front-end, luego back-end, después seguridad. Trabajé como freelance para startups, y poco a poco conseguí mis propios clientes. Fue lento,
solitario e inestable, pero era mío. Alrededor del 7º año, algo empezó a encajar. Conseguí un cliente importante, una startup del sector viajes que creció de forma explosiva. Luego vino otro, y después una recomendación. Para el 9º año ya tenía una empresa formal, un equipo remoto y una tranquilidad económica que nunca imaginé. No se lo conté a nadie de la familia. No por venganza. Todavía no. Simplemente quería algo que fuera solo mío, libre de sus juicios y suposiciones. Por primera vez en mi vida adulta, sentía control. Tenía opciones. Entonces llegó la foto. Julia la publicó en el chat familiar, ella y Alessandro con los niños, sonriendo frente a una villa de lujo en Santorini. El texto decía, un último viaje antes de que los niños vuelvan a la escuela. La vida es demasiado corta para no darse gustos. No respondí. Pasé de largo, como siempre. Pero algo dentro de mí se quebró. No por envidia, sino por cansancio. Estaba agotado de ser invisible, de que me subestimaran, de la mentira de que yo era aburrido cuando, en realidad, simplemente había dejado de esforzarme por su aprobación. Esa noche hice algo impulsivo. Abrí el navegador, busqué villas frente al mar en venta y empecé a mirar. No para demostrar nada, al menos no todavía, solo por curiosidad. Revisé propiedades en Bali, en la costa amalfitana, finalmente en las Bahamas. Allí estaba, una villa de 2 dormitorios frente a la playa, diseño moderno de vidrio, un tramo privado de arena, un precio impactante, pero no fuera de mi alcance. Reservé un vuelo la semana siguiente para verla en persona. Y de pie, descalzo sobre la arena tibia, viendo cómo entraba la marea, algo cambió en mí. Por primera vez no pensaba en demostrarle nada a Julian y a mis padres. Pensaba en tranquilidad, en mañanas con café y brisa marina, en escribir código con el sonido de las olas de fondo. La compré 2 días después. No se lo dije a nadie. Durante meses fue mi secreto. La amueblé poco a poco, contraté un equipo local para el mantenimiento y seguí trabajando de forma remota como siempre. Mi apartamento sobre la lavandería seguía siendo mío, mi base. Pero la villa era mía de otra manera. Representaba todo lo que dijeron que no podía ser: exitoso, interesante, aventurero. Ya no necesitaba su validación. Tenía algo mejor, algo real. Y entonces Julia se enteró. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Ella se enteró como siempre se enteraba Julia, husmeando donde no debía y luego fingiendo que había sido pura casualidad. Todo empezó con un mensaje de voz. Aquella noche estaba trabajando hasta tarde. Llevaba horas concentrado, revisando errores y depurando un complemento de seguridad para uno de mis clientes más recientes. Tenía el portátil abierto, varias ventanas activas y la mente completamente metida en el código cuando vi la notificación en el teléfono. Una llamada perdida de Julia. Un solo mensaje de voz. Eso ya era extraño. Mi hermana casi nunca me llamaba sin un motivo oculto. Si lo hacía, solía ser porque había un problema, o porque necesitaba algo que luego presentaba como si fuera un favor mutuo. Dejé el móvil en altavoz y reproduje el mensaje mientras seguía tecleando. Su voz sonaba animada, demasiado animada. Matteo, hola, hermanito, dijo con un tono alegre que me puso en alerta. Acabo de escuchar algo curiosísimo. Un compañero de trabajo de Alessandro volvió de las Bahamas y comentó que conoció a un tipo llamado Matteo, que trabaja en tecnología y compró una villa frente al mar. ¡Qué coincidencia!, ¿no? No serás tú, ¿verdad?, rió suavemente. Llámame. No lo hice. No de inmediato. Me quedé mirando la pantalla del ordenador, viendo cómo el cursor parpadeaba como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Porque si hay algo que siempre he sabido sobre Julia es que, cuando muerde un hueso, no lo suelta. Y si había conectado los puntos, si realmente sospechaba la verdad, entonces esa burbuja tranquila que había construido, mi espacio, mi paz, mi logro personal, estaba a punto de ser invadida por las mismas personas que durante años me hicieron sentir que nunca era suficiente. A la mañana siguiente, el teléfono no dejó de vibrar. Antes de las 9, ya tenía 3 mensajes suyos. Matteo, ¿no nos dijiste que compraste una villa? Es increíble. De verdad, estamos muy orgullosos de ti. Eso debió costar una fortuna. Nos tenías guardado el secreto. Y luego el mensaje que lo cambió todo. Tenemos que ir a visitarte. A los niños les encantaría. Justo estábamos hablando de ir a un lugar tropical este verano. Eso no era una idea. Era una jugada. Respondí con algo breve y calculado. Sí, compré un lugar allí.
Todavía acomodándome. Espero que estén bien. Nada más. Sin invitación. Sin emoción. 10 minutos después, llamó mi madre. ¿Cariño? Julia me contó lo de tu casa en las Bahamas. Es increíble. ¿Por qué no nos dijiste nada? No había enojo en su voz, tampoco celos. Solo ese tono maternal tenso que siempre aparecía cuando Julia no conseguía lo que quería. La antesala habitual del chantaje emocional. Suspiré. Sabía exactamente cómo iba a terminar esa conversación. ¿Qué quieres decir, mamá? Pregunté. Durante años dejaron bastante claro lo que pensaban de mí. Quise algo solo para mí. Nada más. Estás exagerando, respondió rápido. Nadie dijo que no fueras parte de la familia. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué nunca me invitaban a nada? El dinero siempre era ajustado, pero solo cuando se trataba de mí. Hubo silencio. Solo hubiera querido que lo compartieras antes, dijo finalmente, dejando caer la dulzura. ¿Somos familia, Macteo? Esa palabra sonó hueca. Familia era una carta que solo sacaban cuando les convenía. Para el final del día, el grupo familiar estaba lleno de mensajes. Felicitaciones exageradas, bromas incómodas, comentarios como, sabíamos que llegarías lejos, o, míralo, todo un millonario discreto. Todo diseñado para devolverme al rol que siempre le resultó cómodo, el que tuvo suerte de repente. Entonces llegó el mensaje definitivo de Julia. Estamos pensando en julio para el viaje. Los niños no tienen clases y Alessandro puede pedir días libres. Pagamos nuestros vuelos, claro. Solo necesitamos dónde quedarnos, podemos reservar la villa. No preguntó si era posible. Asumió que lo era. No respondí. Cerré el chat y dejé pasar un día. Luego otro. Al tercer día, volvió a llamar. Hola. Cantó. ¿Has estado desaparecido? ¿Todo bien? Mucho trabajo, respondí, manteniendo la voz neutra. Rió de forma forzada. Siempre trabajando. Oye, sobre el viaje, los niños están emocionadísimos. Les mostré fotos de las Bahamas y les dije que quizá nos quedaríamos en la casa del tío Mateo. ¿No viste sus caras? ¿Ya les dijiste eso? Bueno, sí. Pensé que no habría problema. No es como si vivieras allí todo el tiempo. Dejé que ese comentario se asentara. Es curioso, dije despacio. Durante años dijeron que yo era demasiado aburrido para viajar con ustedes. Ahora, de pronto, soy interesante. Hubo un silencio breve. No seas así. Sabes que te queremos. Solo pensábamos que no te gustaban ese tipo de cosas. Siempre parecías ocupado. O tal vez no tenía dinero y nadie ofreció ayuda. Respondí. Su tono se quebró. ¿Por qué sacas el pasado ahora? Esto debería ser algo feliz. ¿Feliz para quién? Pregunté. La villa no está disponible. No para ustedes. El silencio fue absoluto. ¿Hablas en serio? ¿Vas a decirle a tus sobrinos que no pueden quedarse en tu casa? Eso se los dijiste tú. Eres increíblemente egoísta, susurró. Por fin tienes algo bueno y lo primero que haces es negárselo a tu familia, después de todo lo que hicimos por ti. Reí, sin humor. ¿Qué hicieron exactamente? Me ignoraron, me minimizaron, me trataron como si no importara porque no encajaba en su idea de éxito. Eso es la verdad. Colgó. Pero lo peor llegó días después. Julia publicó una foto en redes sociales. El texto decía: cuando tu propio hermano tiene una villa en las Bahamas y se niega a compartirla con su familia, tendremos que conformarnos con un resort. Hay personas que olvidan quién estuvo ahí cuando no tenían nada. No me etiquetó. No hacía falta. Los comentarios se llenaron de apoyo tibio y juicios disfrazados de empatía. Eso está muy mal. Tú siempre das todo. El éxito cambia a la gente. Por eso no hay que ayudar a quien olvida de dónde viene. El mensaje estaba claro. Y esta vez, lo estaba diciendo en público. No respondí. No comenté. No le escribí.
Me limité a observar desde la distancia cómo, una vez más, la historia se reescribía frente a todos, siguiendo el mismo guión de siempre, Julia como la víctima incomprendida, yo como el villano frío y egoísta. Era un libreto conocido, repetido tantas veces que casi parecía automático. La diferencia, esta vez, era otra. Algo había cambiado. Yo ya no estaba indefenso. Tenía estabilidad, recursos, claridad. Y, aunque todavía no lo había hecho, sabía que ya no estaba dispuesto a quedarme callado para siempre. Aún así, el silencio fue mi primera respuesta. No por miedo, sino por cansancio. Por esa fatiga profunda que se instala cuando entiendes que cualquier palabra puede ser utilizada en tu contra. Al día siguiente de la publicación de Julia en Instagram, entré a mi cafetería habitual. Ese lugar pequeño y discreto donde el ruido del exterior parecía no existir. Ahí sabían mi nombre, mi pedido exacto, incluso el hecho de que prefería sentarme en la mesa del rincón, junto a la ventana, donde podía trabajar tranquilo o simplemente observar sin ser observado. Pero apenas crucé la puerta, algo se sintió distinto. No fue inmediato. Fue sutil. Una incomodidad leve, casi imperceptible, como una corriente de aire frío. Chiara, la barista, preparó mi café como siempre, pero cuando me lo entregó, apenas levantó la mirada. No hubo sonrisa, ni comentario casual, ni esa charla automática de todos los días. Solo un «aquí tienes», corto y distante. Tomé el vaso confundido. Me senté. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que quizá ella solo tenía un mal día. Sin embargo, la sensación no desapareció. Entonces miré el teléfono. La publicación seguía ahí. Yo aún no había escrito nada. Pero los comentarios habían aumentado. Mucho. Y no eran de desconocidos totales. Eran personas que alguna vez formaron parte de mi vida, aunque fuera de manera periférica. El primero decía: ¿este es el mismo Mateo que trabaja en Juno Space State? Siempre me pareció tan buena persona. Qué pena ver cómo cambió. Otro comentaba: a mí me dejó de responder cuando le pedí ayuda con la web de mi pequeño negocio. Parece que el éxito se le subió a la cabeza. Y luego otro. Y otro más. Era una cadena interminable de conclusiones sin contexto, recuerdos deformados, interpretaciones convenientes. Nadie preguntaba. Nadie contrastaba versiones. Todos asumían. Todos completaban los espacios vacíos con la versión que mejor encajaba en el relato que Julia había sembrado. De pronto, yo, el que había pasado años reconstruyendo su vida en silencio, trabajando de madrugada, aprendiendo solo, evitando conflictos, me convertía en un símbolo. El estereotipo perfecto del tipo de tecnología, que prospera y luego desprecia a los demás. Ahí fue cuando lo entendí de verdad. Esto ya no era una discusión familiar. Julia había activado una campaña de desprestigio deliberada. Y no se trataba realmente de la villa, ni del supuesto deseo de quedarse allí. Eso era solo el pretexto. Lo que ella quería era control. Controlar la narrativa. Controlar la imagen pública. Controlar esa versión de la realidad donde ella aparecía como la hermana considerada y yo como el resentido que había olvidado sus raíces. Me dolió más de lo que quería admitir. Seguía sin responder, pero el silencio ya no se sentía firme ni digno. Se sentía como una cesión. Como permitirle definir quién era yo ante cada persona que alguna vez nos conoció. Los días siguientes fueron peores. Aparecieron mensajes indirectos, comentarios ambiguos, llamadas bien intencionadas. Familiares con los que no hablaba desde hacía años reaparecieron solo para aconsejarme. Amigos en común me escribían sin decir nada concreto, siempre cerrando con la misma frase. Espero que puedan arreglarlo entre ustedes. Como si se tratara de una discusión menor. Como si todo fuera simétrico. No lo era. No éramos niños peleando por un juguete. Éramos adultos. Y yo estaba perdiendo una guerra que nunca quise iniciar. Ese fin de semana, mi madre me invitó a cenar. Dudé. Consideré decir que no. Pero la culpa, esa herramienta tan bien afilada en mi familia, volvió a imponerse. Llegué con una botella de vino, sonreí, intenté actuar como si nada estuviera pasando. La normalidad duró poco. Antes de que sirvieran el segundo plato, mi madre dejó el tenedor sobre el plato y suspiró de manera exagerada. Mateo, de verdad me gustaría que lo reconsideraras. No levanté la vista. Sentí el estómago tensarse. Es tu hermana, continuó. Es familia.
Apoyé la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. También es una abusiva, respondí. Y quizá la familia debería dejar de tratarme como si fuera reemplazable. Mi madre frunció los labios. Está dolida. Está avergonzada. No, la corregí. Está molesta porque, por primera vez, no puede controlarme. Mi padre carraspeó antes de intervenir. ¿Has cambiado, Mateo? Eso me atravesó más de lo que esperaba. ¿Te refieres a que por fin me defendí? No, dijo con calma. Antes eras amable, humilde. Ahora estás frío. Duro. Ese no es el hijo que criamos. Me fui después del postre. No levanté la voz. No cerré la puerta con fuerza. Ni siquiera me despedí. Algo se rompió esa noche, pero no de forma brusca. Fue un desgaste lento, silencioso. La comprensión definitiva de que, hiciera lo que hiciera, lograra lo que lograra, siempre sería una decepción mientras no les permitiera escribir mi historia por mí. Ese fue mi verdadero punto más bajo. No los años de escasez. No las noches de fideos instantáneos mientras aprendía a programar solo. No el rechazo social. Esto fue peor, alcanzar todo aquello que creí que me haría sentir suficiente, y descubrir que seguía solo, señalado como el villano de una historia que jamás pedí protagonizar. Corté el contacto. Dejé el grupo familiar en silencio. Ignoré llamadas. Incluso Chiara, en la cafetería, notó mi ausencia. Me escribió. ¿Todo bien? Hace días que no vienes. No respondí. Estaba cansado. Cansado de explicarme. Cansado de justificar límites básicos. Así que guardé silencio. Pero no me quedé inmóvil. Me refugié en el trabajo. No por ambición, sino por necesidad. El único espacio que seguía siendo completamente mío era el digital. Código. Reuniones. Estrategia. Expandí el equipo. Contraté a 2 desarrolladores junior. Externalicé el diseño. Reconstruí la web de la empresa desde cero. Cada mejora, cada proyecto cerrado, era un ladrillo más en el muro que estaba levantando alrededor de mí. Un muro sólido. Profesional. Seguro. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de alguien que no conocía, Francesca. Se presentó como bloguera de viajes independiente. Había estado alojada en una villa cercana en Bahamas y escuchó hablar de la mía a través del cuidador local que yo había contratado. Dijo que él habló bien de mí. De mi trato. De mi forma de manejar las cosas. Quería hacer un reportaje. Un artículo sobre alojamientos poco conocidos, propiedades especiales pertenecientes a personas inesperadas. Al principio dudé. Lo último que quería era más atención. Pero algo en ese mensaje era distinto. No había juicio. No había exigencia. No había manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, leí sin defensas. Nunca fue su intención exponerme ni usar mi historia como un arma. Desde el primer contacto quedó claro que su interés era genuino. Se mostró curiosa, respetuosa, incluso amable. No buscaba un escándalo ni un titular llamativo, sino comprender el proceso, el camino recorrido, las decisiones que me habían llevado hasta ese punto. Acepté después de pensarlo con calma. Ese mismo mes voló para verme y pasó 3 días completos en la propiedad. Fotografió cada rincón con paciencia, me entrevistó durante horas sobre mi trabajo, mi forma de vivir y las razones que me impulsaron a elegir ese lugar en particular. Fui cuidadoso con mis palabras. Me di cada respuesta. No mencioné a mi familia ni los conflictos que había detrás de todo. Me concentré en el recorrido, en la construcción, en el proceso personal. Quería que la historia hablara del viaje, no de las heridas. El artículo terminó llamándose El constructor silencioso. Un retrato de cómo un hombre levantó la casa de sus sueños simplemente aprendiendo a decir que no al ruido externo. Cuando se publicó, no explotó de inmediato, pero comenzó a moverse con constancia. Primero lo compartieron algunos círculos tecnológicos, luego blogs de viajes, y después varias páginas enfocadas en emprendimiento. No fue una viralidad descontrolada, pero sí lo suficientemente fuerte como para provocar un cambio real. Durante las semanas siguientes, nuevos clientes empezaron a mencionarlo durante las reuniones iniciales. Antiguos conocidos me escribieron mensajes que no tenían doble intención ni sarcasmo. Mensajes sinceros. No sabía que estabas haciendo todo esto.
Mis respetos. Incluso Chiara imprimió una copia y la pegó detrás de la caja registradora. Por primera vez en mucho tiempo, la historia no estaba siendo deformada por terceros. No era reinterpretada ni manipulada. Era mía. Y en ese crecimiento silencioso entendí algo importante: tal vez no necesitaba venganza para ganar. Tal vez vivir con libertad, con plenitud y sin disculpas ya era una forma de poder real. Esa claridad, sin embargo, no duró demasiado. Una semana después de la publicación, Julia me escribió directamente. Era la primera vez que lo hacía en más de un mes. Buen artículo, decía el mensaje. No sabía que ahora nos pintábamos como la familia ruidosa y pobre. Bonita narrativa. Luego llegó otro mensaje. Por cierto, mamá y papá ya lo vieron. A papá no le gustó nada. Dice que estás dejando mal a la familia. Y finalmente el remate. Supongo que estarás muy ocupado siendo famoso como para venir al cumpleaños de papá. Ahí estaba de nuevo. La distorsión, la culpa disfrazada, el intento de provocación. Esta vez no lo dejé pasar. Respondí con calma, sin ironía. La villa no es un premio. Es un límite. No cree distancia. Ustedes lo hicieron. Yo solo dejé de fingir que no dolía. No hubo respuesta. Pero su silencio no me tranquilizó. Sabía que no había terminado. Personas como Julia no aceptan perder control. Cuando sienten que se les escapa, no se retiran. Escalan. Para cuando llegó abril, ya trabajaba completamente de forma remota desde la villa en Bahamas. Al principio iba a ser algo temporal, solo un descanso breve del ruido y la tensión. Pero con cada día que pasaba, la idea de volver perdía sentido. No quería irme. No necesitaba hacerlo. Había algo profundamente reparador en despertar con el sonido del mar en lugar del tráfico o mensajes cargados de reproches. Retomé hábitos que había abandonado hacía años. Volví a correr por las mañanas. Empecé a leer sin prisa. Cocinaba comidas reales en lugar de vivir de pedidos rápidos. Incluso compré un dron y comencé a aprender fotografía aérea, algo que siempre había querido hacer pero nunca me permití por falta de tiempo. Por primera vez en una década, no estaba construyendo nada para demostrar algo a alguien. Simplemente estaba viviendo. Pero la paz tiene una forma particular de resaltar las grietas que dejaste atrás. De vez en cuando aparecían recordatorios de que la versión de Julia, esa donde yo era frío, egoísta e ingrato, seguía circulando en voz baja. Correos de primos lejanos preguntando si era cierto que había prohibido la entrada de Julia a mi casa. Etiquetas en publicaciones pasivo-agresivas sobre personas que cambian cuando tienen dinero. Ignoré casi todo. De verdad lo hice. Hasta que los golpes en la puerta dejaron de ser simbólicos. Lo que finalmente me obligó a actuar no fue algo que Julia dijera. Fue lo que hizo. Una mañana recibí una llamada inesperada de Salvatore, el cuidador de la propiedad. Un hombre mayor, de trato sereno, con una dignidad tranquila y un conocimiento profundo de la isla. Su voz, normalmente firme y cálida, sonaba distinta. Señor Mateo, dijo, lamento molestarlo, pero hoy vino una mujer y un hombre preguntando por la casa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién es?, pregunté. Dijo que era su hermana, Julia, y su esposo. Aseguró que usted les había dicho que podían venir cuando quisieran. Traía capturas de mensajes. Me quedé en silencio. Habían volado hasta allí. Sin avisar. Sin permiso. Les expliqué que la propiedad es privada, continuó Salvatore, pero insistieron. Dijeron que era un malentendido. No los dejó pasar. Cerró el acceso. El hombre gritó, exigió, aseguró tener derecho a estar allí. Salvatore se mantuvo firme y los obligó a retirarse. Horas más tarde me envió las capturas. Mensajes falsos supuestamente escritos por mí. Claro que son bienvenidos cuando quieran. Siéntanse como en casa, también es su lugar de descanso. El formato era incorrecto. El tono no era mío. Ni siquiera escribo así. Era evidente lo que estaba intentando hacer, fabricar una situación ambigua, un dijo, que pudiera usar si las cosas salían mal. Convertirse en víctima si era necesario. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No solo había cruzado un límite. Había tomado un avión y había intentado apropiarse de mi espacio usando mentiras. Quería convertir mi éxito en su historia. Y por primera vez entendí que ya no se trataba de ignorar.
Se trataba de proteger lo que había construido. Durante mucho tiempo, Julia intentó forzar su regreso a mi vida. No lo hacía por afecto, ni por una nostalgia malentendida, sino por algo mucho más básico y corrosivo. Le resultaba insoportable no tener ya control sobre mí. Sobre mis decisiones, mi espacio, mis tiempos, mi tranquilidad. Esa pérdida de poder la descolocaba, la irritaba, la empujaba a insistir una y otra vez. Cada intento suyo llevaba el mismo trasfondo, recuperar una influencia que ya no existía. Y fue entonces cuando comprendí que el conflicto real no tenía que ver con discusiones pasadas ni con heridas específicas, sino con la narrativa que ella había construido durante años y que ahora se le estaba escapando de las manos. No empecé a pensar en venganza, al menos no en el sentido tradicional. No quería humillarla públicamente ni exponerla por puro rencor. No me interesaba el escándalo ni el espectáculo. Lo que empecé a cuestionar fue algo mucho más profundo y peligroso, la verdad. La manera en que una historia repetida suficientes veces puede moldear la percepción de los demás, incluso cuando es falsa o incompleta. La versión de mí que ella había difundido, el hermano distante, egoísta, aburrido, poco ambicioso, casi irrelevante, me había costado relaciones, oportunidades, reputación y una paz mental que tardé años en reconstruir. Durante mucho tiempo acepté ese papel sin discutirlo. Me convencí de que era más fácil callar, no corregir, no confrontar. Pero el silencio también tiene consecuencias. Se filtra en la forma en que te miran, en cómo te tratan, en lo que esperan de ti. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba pagando un precio demasiado alto por una versión de mí que no había elegido. Yo no quería destruirla. No quería vengarme. Solo quería recuperar mi nombre. Y si ella seguía empujando los límites, si continuaba cruzando líneas que ya no le correspondían, quizá había llegado el momento de dejar de retroceder y empezar, por fin, a ocupar mi propio espacio. Pasé las 2 semanas siguientes elaborando un plan con calma, sin impulsos ni decisiones tomadas desde la rabia. Pensé cada paso como alguien que ya había aprendido que reaccionar rápido suele ser perder. El primer movimiento fue contactar a Francesca, la bloguera de viajes que había escrito el artículo original sobre mi villa tiempo atrás. Le expliqué que tenía en mente una historia complementaria, algo más profundo, más humano, menos enfocado en el lugar y más en el recorrido personal que había detrás. Algo íntimo, pero honesto. Se mostró interesada, aunque claramente cautelosa. ¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta?, me preguntó. Esto puede remover muchas cosas, incluso algunas que creía superadas. Ya están removidas, respondí. Solo quiero ordenarlas y darles un sentido. Durante varios días trabajamos juntos en el enfoque del artículo. Le conté lo necesario, sin exageraciones ni adornos dramáticos. No hablaba desde el resentimiento, sino desde una claridad que había tardado años en alcanzar. Quería que el texto explorara lo que significa crecer siendo el chivo expiatorio de una familia, el hermano invisible, el que siempre queda fuera del encuadre, etiquetado como poco interesante, poco exitoso, prescindible. Le envié fotografías, correos electrónicos, mensajes de voz antiguos. No para atacar directamente a Julia ni para señalarla con el dedo, sino para mostrar cómo se manifiesta la exclusión en los detalles cotidianos. En silencios incómodos. En invitaciones que nunca llegan. En decisiones pequeñas que, acumuladas con el tiempo, terminan definiendo una vida entera. También quería dejar claro algo que había aprendido tarde, que el éxito no siempre consiste en ganar o destacar, sino en resistir lo suficiente como para ser escuchado cuando llega el momento adecuado. Mientras Francesca trabajaba en el borrador, yo me ocupé de otro asunto que llevaba tiempo postergando. Llamé a Salvatore y le pregunté si estaría dispuesto a implementar algo poco convencional en la villa. Se rió de inmediato, como si ya supiera que no hablaba en serio. Matteo, a estas alturas, lo que necesitas es construir un foso, bromeó. No un foso, le respondí. Solo una lista. Aceptó sin dudar. Así que diseñamos un sistema formal de registro de visitantes. Nada exagerado ni invasivo, un enlace privado, algunas preguntas básicas, una exención de responsabilidad y un acuerdo claro de respeto hacia la propiedad y el personal. Quien no estuviera en la lista, simplemente no entraba. Sin explicaciones. Sin excepciones incómodas. Sin negociaciones emocionales. Instalé un pequeño sistema de seguridad, actualicé el código del portón y le otorgué a Salvatore control total. Estaba encantado. Decía que la villa se había convertido en su pequeña fortaleza, y por primera vez entendí que poner límites también puede ser una forma de cuidado. Después de eso, creé un sitio web sencillo, de una sola página, para la villa bajo su nuevo nombre, Casa Horizonte. Incluía 3 secciones claras.
La primera describía el lugar, fotografías, características, la vista al océano, los esfuerzos de sostenibilidad y el respeto por el entorno. La segunda explicaba el concepto de estadías privadas solo para huéspedes aprobados mediante enlace exclusivo. Y la tercera era diferente. Inesperada. Un ensayo personal que escribí yo mismo, titulado Para quienes siempre quedan atrás. Era un texto directo, honesto, sin adornos innecesarios ni frases diseñadas para agradar. Dejaba una idea muy clara: la mejor revancha no es el castigo, sino la presencia. Vivir plenamente, con coherencia, y negarse a desaparecer para encajar en el relato de otros. No publiqué el sitio de inmediato. En lugar de eso, envié el enlace de forma privada a algunas personas clave, amigos cercanos, colegas, e incluso a ciertos familiares que siempre habían sido correctos conmigo, aunque distantes. No pedí comprensión ni apoyo. No pedí disculpas ni aprobación. Solo quería que supieran. Luego, esperé. La reacción llegó antes de lo que imaginaba. El viernes por la mañana, Francesca publicó el artículo bajo el título Reescribiendo el papel. ¿Qué ocurre cuando la oveja negra construye su propio castillo? No era un ataque ni una denuncia. Era una reflexión profunda sobre familia, poder y control del relato personal. Incluía un fragmento de nuestra entrevista donde decía: uno solo puede ser invisible durante cierto tiempo. Después, o desaparece, o finalmente habla. En menos de 24 horas, el artículo empezó a compartirse. En menos de 48, llegó el mensaje de Julia. ¿De verdad estás intentando hacerme quedar como un monstruo frente a todo el mundo? ¿Qué te pasa? No respondí. Aún no había terminado. Ese mismo fin de semana, Salvatore volvió a llamarme. Sonaba divertido, casi satisfecho. Volvió, me dijo. Tu hermana. Esta vez vino sola. Se quedó mucho rato frente al portón. No dijo nada. Solo miraba la casa. No le pregunté cómo se veía. No lo necesitaba. Porque ya no se trataba de la villa, ni del lugar, ni de la propiedad. Se trataba de que, por más que lo intentara, no podía tocarla, ni manipularla, ni apropiarse de ella. Y lo que más debía dolerle era saber que la puerta había estado abierta una vez, y que fue ella quien decidió cerrarla para siempre. 3 días después, Julia rompió el silencio. Yo estaba sentado en el patio trasero de la villa, con el sol cayendo lentamente sobre el horizonte y la brisa moviendo la tela ligera de mi camisa, cuando apareció la notificación. Así que esto era lo que querías. Humillarme, hacerme pasar por la villana mientras tú juegas al mártir. Felicidades, Mateo. Ganaste. Espero que haya valido la pena. Leí el mensaje sin prisa. No había disculpas. No había reconocimiento. Solo culpa disfrazada de dignidad, victimismo envuelto en palabras firmes. Pero ya no dolía. Para entonces, el mundo empezaba a verme tal como era, y esa claridad lo compensaba todo. No contesté. No hacía falta. Las consecuencias ya estaban en marcha. El artículo siguió circulando, no de forma escandalosa, sino constante, sostenida, significativa. Generó debates en foros, podcasts y espacios de conversación sobre familias disfuncionales, límites y la recuperación de la propia voz. Psicólogos lo compartieron. Creadores de contenido lo recomendaron. Mi correo se llenó de mensajes, de desconocidos, de antiguos compañeros, de parientes lejanos. Uno, en particular, se quedó conmigo. Era de mi prima, quien durante años había repetido cada palabra de Julia sin cuestionarla. Lo siento. Nunca te defendí. No entendí por lo que pasaste. Leer tu historia me hizo replantearme muchas cosas. Gracias por escribirla. Ahí entendí algo fundamental. No había ganado nada. No había vencido a nadie. Simplemente había dejado de perderme a mí mismo. Otro de los mensajes que recibí llegó de Elena, mi tía. Años atrás, había sido ella quien me dijo, con una mezcla de condescendencia y falsa sinceridad, que yo era demasiado callado como para destacar en algo. Esta vez, sus palabras eran distintas. La villa es hermosa, Mateo. Pero tu paz lo es aún más. Ojalá algún día podamos ponernos al día, cuando tú lo decidas. Y ahí estaba el punto exacto en el que todo había cambiado, ahora las cosas ocurrían bajo mis términos. Durante años, cada interacción con mi familia se había desarrollado según sus reglas, sus tiempos y sus expectativas. Yo aparecía cuando resultaba conveniente, cuando encajaba en el molde que habían definido para mí.
En el momento en que dejaba de hacerlo, simplemente desaparecía. Era ignorado, borrado, tratado como una nota al margen. Esta vez no hubo un giro impulsado por venganza. Al menos, no en el sentido clásico. Fue más bien el resultado de algo que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la superficie, la verdad. Una verdad que ya no necesitaba gritar para hacerse notar. Entonces llegó el giro que jamás habría anticipado. Unas semanas después del intento fallido de Giulia por irrumpir en mi vida desde la villa, ella y Alessandro se separaron. Al principio no fue algo público. Solo rumores discretos, publicaciones ambiguas, apellidos que desaparecían de perfiles en redes sociales, silencios demasiado evidentes. Con el tiempo, los detalles comenzaron a circular entre conocidos, antiguos amigos en común y chats grupales que yo ya no frecuentaba. Según lo que supe, Alessandro había terminado agotado. Cansado de la obsesión constante de Giulia por las apariencias, de su necesidad de compararse, de quedar siempre por encima, de manipular cada situación para mantener una imagen impecable. Había observado durante años cómo me trataba, cómo me reducía, cómo me utilizaba como contraste para elevarse. Y, según una de las versiones que me llegó, le dijo algo que resonó con una ironía brutal. Si así tratas a tu propio hermano, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que yo sea el siguiente? No pude evitar notar la paradoja. Quien durante una década me había hecho sentir invisible terminó siendo quien quedó fuera, mirando desde lejos. Y no porque yo atacara, ni porque explotara, ni porque decidiera enfrentarla. Simplemente dejé de ofrecerle material, no más explicaciones, no más reacciones, no más acceso a mi vida. Sin eso, su narrativa se desmoronó sola. Implosionó sin necesidad de que yo moviera un solo dedo. Más adelante, ya entrado el verano, mis padres volvieron a comunicarse conmigo. Esta vez el tono era distinto. No llamaban para convencerme de nada, ni para presionarme emocionalmente. La conversación fue pausada, casi frágil. La voz de mi padre sonó al otro lado de la línea. «He leído tu artículo», dijo. «Espere». «No sabía ni la mitad de lo que viviste», añadió. Guardé silencio. Entonces, por primera vez, no intentó justificar a Giulia, ni minimizar lo ocurrido, ni pedir que dejáramos todo atrás por el bien de la familia. Solo dijo: «Debí haberlo visto. Eso es responsabilidad mía». No hubo excusas. No hubo defensas. Solo reconocimiento. «Gracias por decirlo», respondí al final. «No espero que regreses», continuó. «Pero me gustaría formar parte de tu vida, si me lo permites. No como mediador, ni como solucionador de conflictos. Solo como tu padre». Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Pero no de inmediato. Porque mientras más reflexionaba, más claro tenía algo. Hay capítulos que deben cerrarse por completo antes de comenzar otros. Y yo aún no había escrito la última página de ese. Todavía quedaba algo pendiente. Tiempo después, fui contactado por un canal documental de alcance medio, una de esas plataformas digitales que cuentan historias reales con producción cuidada y sin dramatismos forzados. Habían leído el artículo, explorado el sitio de la villa y querían hacer un reportaje breve. Mi primera reacción fue rechazar la propuesta. No quería exponerme. No quería convertir mi vida en contenido. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que ya no se trataba solo de mí. Era también por todos los niños callados que crecieron sentados a una mesa familiar mientras otros lo ridiculizaban. Por cada hermano aburrido de excluido de planes y celebraciones. Por cada chivo expiatorio al que le enseñaron a agradecer migajas. Así que acepté. La grabación duró 2 días. Me filmaron en la villa, caminando por la playa, cocinando en la cocina abierta, trabajando en mi portátil, mostrando tomas aéreas que yo mismo había capturado con el dron. Conté mi historia sin rencor, sin acusaciones directas. No para señalar culpables, sino para mostrar cómo se ve la reconstrucción silenciosa. Como la dignidad no siempre llega con victorias estruendosas, sino con crecimiento constante y discreto. El último segmento se grabó en el patio trasero, con el sol descendiendo lentamente. Era el mismo lugar donde había leído el último mensaje de Giulia. El entrevistador me hizo una pregunta final. «Si tu hermana estuviera viendo esto ahora mismo, ¿qué te gustaría que supiera?» Me tomé un momento antes de responder. «Que la paz no es algo que se pide», dije. «Es algo que se construye. Y cuando pierdes el derecho a formar parte de la paz de alguien, esa persona no te debe una segunda oportunidad». Ese fragmento comenzó a circular con rapidez, mucho más de lo que yo esperaba. Esta vez, el mensaje no se deformó ni se reinterpretó.
Llegó claro. Llegó completo. Las reacciones no hablaban de polémica ni de bandos, sino de identificación. Personas desconocidas me escribían para contarme episodios similares, para decirme que por primera vez se habían sentido representadas sin necesidad de gritar ni exagerar. No era ruido. Era reconocimiento. Después de eso, Julia desapareció por completo. No hubo mensajes tardíos, ni intentos de explicación, ni reproches disfrazados de nostalgia. Guardó silencio tras el documental, tras el artículo que superó cifras impensadas, incluso después del episodio de podcast en el que participé, titulado De la exclusión a la autonomía. Simplemente dejó de estar. Tal vez no se fue. Tal vez se quedó sin una historia desde la cual sostenerse. Con el tiempo entendí algo esencial: hay personas que solo existen mientras pueden moldear el relato. Cuando pierden ese control, se diluyen. Porque no saben habitar un espacio donde ya no dictan las reglas. Lo que nunca prevén es esto, que el verdadero punto de quiebre llega cuando dejas de buscar su validación. Cuando abandonas el esfuerzo por encajar en lugares que te empequeñecen. Cuando eliges construir con paciencia, mientras otros se distraen desacreditando los cimientos. En ese momento no hay confrontación, no hay victoria visible, pero hay algo más duradero: calma. Claridad. Descanso. Hoy mi vida sigue su curso sin grandes proclamaciones. Paso temporadas en la villa. Continúo con mi empresa. Entro al mar temprano, camino por la arena al caer la tarde. A veces recibo amigos, otras veces escribo, y en noches especialmente silenciosas vuelvo a leer el mensaje que detonó todo. Estamos pensando en julio para el viaje a las Bahamas. Sigo sonriendo al recordarlo, porque mi respuesta nunca cambió. Lo siento, es solo para personas lo suficientemente interesantes. Ahora ya no hace falta explicarlo. No dejé a nadie fuera. Simplemente avancé. Y algunos no supieron seguirme.